Bienvenidos a la semana número 14 de dominio social. Comencemos con la revisión de las preguntas. Veamos qué teníamos para esta semana. A ver, tenemos la pregunta número 81. Seguimos con el cuestionario. A ver, ¿quién quiere leer la pregunta 81? A ver. Yo le ayudo, Luis. A ver, listo, a ver. Ayúdeme con la lectura. Ya. 81. Con base en el texto, identifica el proceso histórico que reconoció la Declaración de los Derechos. La Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano se establecieron los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que serían las bases de la Constitución que creó una forma de Estado llamada monarquía constitucional, la cual proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. ¿Y es la B? Nosotros hemos estudiado ya esto y aquí ustedes ya me dan la respuesta. Por favor, poner sus respuestas en el chat, ya saben, como siempre. Nos dice que con base en el texto identifiquemos el proceso histórico y nos habla de qué? Nos habla de una declaración que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A eso se refiere nuestro texto y nos dice que señalemos cuál fue el proceso histórico para que se dé la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la respuesta estaba facilita, es la Revolución Francesa. Hace referencia a la Revolución Francesa. Muy bien. Ahora, chicos, ¿se acuerdan cuál fue la declaración que surgió como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Formulada La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Feminista. De los derechos de la mujer y de la ciudadana. ¿Por qué les hago hincapié? Porque estas preguntas en realidad son preguntas del simulacro de EAES, entonces por eso es como que siempre repasamos esto. La respuesta estaba facilita, Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa que se da en el siglo XVIII, se reconocen los derechos. ¿Cuáles son los derechos que se reconocen en la Revolución Francesa? ¿Los derechos de qué generación? De primera generación. Muy bien, de la primera y Civiles y políticos. Muy bien, los derechos civiles y los derechos políticos. Muy bien, son los derechos civiles y los derechos políticos. Y si, por ejemplo, nos habla de los derechos de segunda generación, ¿cuál es el proceso histórico? La Revolución Industrial. Sí, muy bien, la Revolución Industrial, correcto. Miren, estamos bien en este tema, vamos con el siguiente. La siguiente está igual, está fácil, miren. A ver, ¿quién quiere leer la pregunta 82? A ver, nosotros... Ayuda, Luis. A ver, aquí ya están. A ver, no sé quién me alzó la mano primero, a ver. Adela, a ver, Adela, ayúdeme con la lectura, ¿ya? Ya, Luis. Fue uno de los factores que permitió el surgimiento del Renacimiento, pues facilitó que la cultura grecorromana, que había sido reprimida durante la Edad Media, se volviera accesible para Europa, sobre todo Italia, a través de la reintroducción de los libros antiguos por parte de los sabios. Al hacerlo, el humanismo clásico empezó a divulgarse a través de los artistas, lo cual llevó a dudar de las certezas religiosas y su principio de autoridad, por lo que se dio paso a la libertad humana para experimentar y buscar respuestas. Prueba de este cambio es en donde, con base a Copérnico y Kepler, se contradice una de las ideas que gobernó la Edad Media. La respuesta es la D. La respuesta es la D, nos dicen por aquí. Veamos, chicos. Miren, nos pide que completemos dos espacios. En el primer espacio nos dice que fue uno de los factores que permitió el surgimiento del Renacimiento, nos dice. Nos habla del Renacimiento, pues facilitó que la cultura greco-romana, que había sido reprimida durante la Edad Media, se volviera accesible para Europa y sobre todo Italia, a través de la reintroducción de libros antiguos. ¿Cuál fue ese evento? ¿Cuál fue ese acontecimiento? Aquí ya me dijo Adela que es el literal D, nos dice, hace referencia a la caída de Constantinopla. ¿Por qué esa es la respuesta? Porque en realidad la caída de Constantinopla marca el paso de la Edad Media a la Edad
moderno. Con la caída de Constantinopla, varios sabios filósofos de esa época huyeron hacia Italia. Y gracias a eso es que se da el Renacimiento. Entonces estábamos hablando de la caída de Constantinopla en el primer espacio. En el segundo espacio nos habla de que en el Renacimiento se dio una teoría basada en lo que manifestaba Copérnico y lo que manifestaba Kepler, que contradice una idea que gobernó durante la Edad Media, nos dice. ¿Y cuál fue eso? Es el heliocentrismo. El heliocentrismo, chicos, ¿qué es el heliocentrismo? A ver, ¿qué era el heliocentrismo? El Sol es el centro del universo. La Tierra. Correcto, el Sol es el centro del universo. Y esta teoría viene a reemplazar al geocentrismo. Esta teoría viene a reemplazar al geocentrismo que nos mencionaba aquí en las opciones. En cambio, el geocentrismo, ¿qué era? ¿O qué promulgaba el geocentrismo? A ver, ¿qué es el geocentrismo? La Tierra es el centro del universo. Correcto, el geocentrismo en cambio era que la Tierra es el centro del universo. Y esto del geocentrismo se dio en Edad Media, entonces no el geocentrismo. Dentro de nuestras opciones también nos habla de la Reforma Protestante. ¿Qué fue la Reforma Protestante? La Reforma Protestante fue un movimiento iniciado por Lutero, quien estaba en contra de algunas de las ideas de la Iglesia, por ejemplo, el cobro por el perdón de los pecados. Entonces, a eso se refiere la Reforma Protestante. La respuesta es el literal D, caída de Constantinopla y el heliocentrismo. Esa es la respuesta de la pregunta 82. Dice, ¿la reforma protestante es en el siglo XVI o XVII, diré? En el siglo XVI es la Reforma Protestante. ¿Me podría repetir de qué era, sobre qué se trataba, por favor? ¿Sobre qué se trataba la Reforma Protestante? ¿Sobre qué se trataba la Reforma Protestante? La Reforma Protestante, la respuesta es el literal D, como les dije. La Reforma Protestante que nos manifiesta dentro de las opciones se da en el siglo XVI y hace referencia a la Reforma Protestante a un movimiento iniciado por un sacerdote. Este sacerdote se llama Lutero. Él no estaba a favor de alguno de los postulados que manifestaba la Iglesia. Por ejemplo, como el cobro por el perdón de los pecados. Entonces Lutero dijo que no, que en realidad eso es algo que se aleja de la esencia verdadera de lo que es la religión, y él estaba en contra de esos preceptos. A eso se le conoce como la Reforma Protestante, un movimiento iniciado por Lutero que está en contra de algunos postulados de la Iglesia, especialmente el cobro de las indulgencias. La respuesta es el literal D, era la respuesta, pero estamos aclarando qué fue la Reforma Protestante. Entonces, eso, chicos, la respuesta es el literal D. Vamos con la siguiente pregunta. Veamos, ¿qué nos dice? Este tipo de argumento desafía el sentido común. ¿Qué nos dice? Desafía el sentido común. Si nos habla de que desafía el sentido común, hace referencia a que nos vamos en contra de la lógica. ¿Y qué más nos dice? Y consiste en el uso de dos expresiones contradictorias dentro de enunciados válidos que promueven la reflexión sobre ideas abstractas. ¿A qué se refiere, chicos? A las paradojas. Hace referencia a las paradojas. Muy bien, hace referencia a las paradojas, es correcto, hace referencia a las paradojas. ¿Y qué nos dice la pregunta? Son enunciados que corresponden a la definición presentada, es decir, que todas son paradojas menos una. A ver, ¿cuál es la que no corresponde a una paradoja? A ver, comenten en el chat. A ver, aquí ya van comentando, el A, el D, nos dicen por aquí. A ver, comenten su respuesta, a ver. A ver, comenten su respuesta. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta 83? El A, el D, el C. Dicen por aquí. Yo creo que la A. Sí. Es la A porque es la falacia tu quoque, o yo también. A ver, veamos. ¿Cuál ¿A mí? es? A ver, veamos. A ver. Nos dice mucho ojo. La
El argumento se refiere a ¿qué? A una paradoja. Y nos dice que todas son paradojas menos una. En realidad, la que no es una paradoja es el literal A, como nos dijo María José y Cristian, nos estaban diciendo que es el literal A, porque el literal A nos dice, al llegar al aula, el docente vio un cartel que decía, si el profesor llega tarde, los estudiantes también pueden llegar. Y en el texto, ¿qué nos decía? Que una paradoja hace referencia a que desafía el sentido de la lógica, que hay contradicción, que son expresiones contradictorias, pero no es como que desafía la lógica, no tiene expresiones contradictorias. El literal A no es una paradoja. El literal B, el C y el D, veamos a qué se refiere. Nos dice el B, un agricultor puede vender frutas únicamente a aquellos que no puedan producirlos por sí mismos. Sin embargo, ¿quién le proveerá frutas a él? Sí, es una paradoja, porque recuerden, o uno de los trucos más fáciles de identificar una paradoja es como que al final nosotros nos quedamos pensando, como que es un problema sin respuesta, como que nos quedamos pensando, como que nos quedamos con esa incógnita. Y en literal B sí es una paradoja, porque él, siendo agricultor, dice que no puede vender, bueno, nos dice que el agricultor puede vender frutas únicamente a aquellos que no puedan producirlas por sí mismo, pero después dice, ¿quién le proveerá frutas a él? Y es como que nos quedamos pensando. El literal C, el filósofo Epímedes afirmó que todos los cretenses son mentirosos, y además este pensador era cretense. En realidad también es una paradoja, porque él, siendo cretense, dice que todos los cretenses son mentirosos, entonces él también sería mentiroso. El literal D, una persona se encuentra hambrienta y sedienta y puede elegir entre dos mesas, una con agua y otra con comida. ¿Qué mesa elegiría? ¿Por qué es una paradoja el literal D? Porque en realidad, miren, es una situación que le pone en una contradicción, como nos dice el texto. Prácticamente es como que, a ver, si escoge la mesa con agua, le calma la sed, pero se queda con hambre. Ahora, si escoge la mesa con comida, prácticamente come, pero le da sed. Entonces es una paradoja. Y al final nos dice, ¿qué mesa elegiría? Es como que, ¿y ahora qué mesa elegirían? A ver, si a ustedes les ponen a escoger entre una mesa y la otra mesa, ¿qué mesa elegirían, chicos? Si están con hambre y están con sed, a ver. La mesa con comida. Con comida. La de agua. La de agua. Tenemos las dos mesas, Liz. La de comida. En realidad, esa es una paradoja. Miren, como que nos quedamos pensando, como que no sabemos qué mismo elegir. Unos dicen la mesa con agua, otros la mesa con comida. Es un problema sin solución, se le puede decir, y refleja una contradicción. Recuerden eso, las paradojas en realidad van en contra de la lógica y al final siempre nos dejan pensando. Pregunta 84, chicos. La pregunta 84, a ver, ¿qué nos dice la pregunta 84? Veamos. Complete el enunciado. Durante la etapa precolombina, los incas y algunos pueblos andinos aplicaron un sistema de trabajo basado en el beneficio del conjunto social. Esta forma de trabajo, conocida como, nos dice, ¿cómo? Fue uno de los pilares de la organización de los ayllus. Nos habla de los ayllus. ¿Alguien sabe qué es los ayllus? A ver. Eran grupos de familias. Correcto, eran grupos de familias unidas por lazos de consanguinidad. Esos son los ayllus. Y nos dice que fue el pilar fundamental de los ayllus. ¿De qué estamos hablando? Ustedes aquí ya me dan la respuesta literalmente. Dicen, sí, correcto. Estamos hablando de la minga. La minga fue el pilar fundamental de los ayllus. ¿Y qué significa la minga? ¿O a qué hace referencia la minga? Hace referencia al trabajo colectivo. Eso es una minga. Es el trabajo colectivo que realizan las personas a favor de la comunidad, en este caso a favor del imperio sería. Y se ayudan entre familias. A eso se refiere la minga, ayudarse entre familias, ayudar al imperio también. A eso se refiere la minga. ¿Qué más nos dice? En estos conjuntos de individuos o familias, todos se beneficiaban del trabajo que realizaba una persona en favor de la comunidad. Así, el esfuerzo individual servía como retribución a lo que los demás hacían por el grupo.
En este sentido, la nos dice, hace referencia a la reciprocidad. Nos habla de la reciprocidad. Era indispensable. Dicha actividad podría darse en cualquier ámbito de la vida social, pero sobre todo en la agricultura. ¿Qué significa la reciprocidad? La reciprocidad con respecto a los incas hace referencia, por favor chicos, sus micrófonos. La reciprocidad con respecto a los incas hace referencia a ayudar al Estado y ayudar al monarca. A eso se refiere la reciprocidad. Los miembros que forman parte del clan, que forman parte de la comunidad, que forman parte de lo que conforman los incas, se ayudaban entre ellos, ayudaban al Estado y ayudaban al monarca. En realidad, un ejemplo de reciprocidad es la minga y también tenemos a la mita. La mita también es un ejemplo de reciprocidad, pero en este caso, en el primer espacio estábamos hablando de la minga porque nos dice que fue el pilar fundamental de los ayllus. Vamos con la siguiente pregunta. Profe, ¿y qué era la mita? ¿Qué era la mita? ¿Qué era la mita? La mita en realidad fue un sistema creado por los incas. ¿En qué consistía la mita? La mita consistía en que los hombres tenían que trabajar a favor del imperio, en este caso. Pero ¿qué sucede, chicos? Con la llegada de los españoles adoptaron este sistema de la mita y ya cuando conquistaron a nuestros aborígenes, les obligaron a los hombres entre 18 y 55 años a trabajar, pero ahora a favor de la corona, ya no a favor del imperio como era en el caso de los incas. La mita originariamente fue de los incas. Los hombres trabajaban a favor del imperio inca. Cuando llegaron los españoles, adoptaron este método y obligaron a los hombres entre 18 y 55 años a trabajar, pero a favor de la corona española. También fue, como les dije, también fue un ejemplo de reciprocidad dentro de los incas. Eso se refiere a la mita. Pero originalmente, correcto, trabajar a favor del pueblo, como nos dice María José, pero originalmente fue del pueblo. Yo le quería preguntar si en alguno de los dos recibían pago o bienes o cualquier tipo de tierra. En ese entonces no había como que dinero para pagarles. Lo que se hacía es que, por ejemplo, las personas trabajaban a favor del imperio y el monarca les retribuía con obras, con el intercambio de bienes, a eso se refería. En ese entonces no había dinero. Lo que hacían las personas es trabajar entre ellas, ayudarse entre las personas, ayudar al imperio, ayudar al monarca, y el monarca le retribuía con obras, se les puede considerar así. Miren, las preguntas se manejan, si ustedes nos damos cuenta, si nos damos cuenta, las preguntas como que en realidad son las mismas, Golea es como que les pone las mismas preguntas, pero les cambia como que el argumento. Miren, en una pregunta anterior hablamos de que cuál fue el suceso que dio inicio al Renacimiento y la caída de Constantinopla la teníamos como respuesta. Ahora miren, lo mismo nos pregunta Eliaes, pero ahora lo que era de respuesta nos pone como pregunta, si nos damos cuenta. ¿Qué nos dice? La caída de Constantinopla, nos dice, a manos de los otomanos en 1453, marcó el comienzo de una nueva edad que puso en entredicho las estructuras medievales fundadas sobre la autoridad de la Iglesia y los reyes. La cultura bizantina, llevada a Occidente por los monjes, filósofos y estudiosos, generó un renacimiento. Entonces, ¿cuál fue el origen del Renacimiento? Fue la caída de Constantinopla. Si nos damos cuenta, es como que la pregunta que vimos anteriormente, pero ahora le ponen o le cambian de estructura. Veamos, chicos, ¿qué más nos dice? El renacimiento de los clásicos griegos y romanos, además del surgimiento del humanismo como revalorización de la razón y la naturaleza humana frente al teocentrismo medieval. Miren, nos habla del humanismo y nos habla del renacimiento. Al humanismo se le puede considerar como una forma de pensamiento, como una filosofía,
pero en cambio el Renacimiento es todo un periodo histórico. Por eso el humanismo y el Renacimiento van de la mano. El humanismo es como que una filosofía, una forma de pensamiento. En cambio el Renacimiento es todo un periodo histórico que va desde el siglo XV hasta el siglo XVI. ¿Y qué nos dice en el texto? Miren, la respuesta está en el texto mismo. Nos dice que se da el surgimiento del humanismo como revalorización de la razón humana y de la naturaleza humana. ¿Por qué nos habla de la razón humana? Porque buscaba el conocimiento. ¿Y por qué nos habla de la naturaleza humana? Porque el hombre era para el humanismo, el hombre era sinónimo de perfección. Además que la naturaleza humana hace referencia al estudio de la anatomía humana también. ¿Qué más nos dice? Frente al teocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? El teocentrismo nos quiere decir que Dios es el centro del universo, una idea formulada en la Edad Media. Y nos dice que el humanismo se opone a esto o está frente a esto, nos dice. ¿Qué más nos dice? Aunque la Iglesia continuó con mucho poder en los nuevos estados europeos. Aquí ya me dan la respuesta. Nos dice, con base en el texto, son aportes al humanismo descrito, excepto. ¿Qué es lo que no pertenece al humanismo? Como les digo, el humanismo es más visto como una forma de pensamiento, una doctrina intelectual. El Renacimiento es en realidad un periodo histórico. A ver, nos dice que todos son aportes al humanismo menos uno. Y aquí ustedes ya me dieron la respuesta, el literal A nos dicen, y en realidad sí, es el literal A. El literal A, ¿qué nos dice? Favoreció ver a la creación divina como algo perfecto, nos dice, lo que generó confianza e inclinación hacia lo sensible. Y esto es mentira. ¿Por qué? Porque el humanismo en realidad veía al hombre como sinónimo de perfección. Al hombre veía como sinónimo de perfección. La naturaleza divina en realidad ya no tanto, sino era el hombre como sinónimo de perfección. Y en realidad el humanismo, como nos dice el texto, se basó en la búsqueda de la razón, se basó en el conocimiento. En cambio, el literal A nos dice que se veía la creación divina como sinónimo de perfección y que prácticamente se generaba confianza. Confianza en este caso a lo que decía la Iglesia, lo podemos interpretar así. Y esto está incorrecto. En realidad está incorrecta esta opción, por eso es el excepto. Los otros literales, chicos, ¿qué nos dice? Sentó la curiosidad por la anatomía humana. Y en realidad sí, chicos. Tal vez alguien de aquí quiere estudiar medicina. Yo. Ya. Yo. Miren, ustedes en medicina van a estudiar específicamente en el Renacimiento se dieron varios médicos, lo podemos considerar así, como que algunos médicos. Dentro de los principales se encuentra Andrés Vesalio, quien se encargó del estudio de la disección de cadáveres. En realidad, en el Renacimiento, ahí se da el auge de lo que hoy conocemos como la medicina, como la anatomía, y se van a encontrar ya cuando ustedes están estudiando en la universidad, que les va a hablar libros sobre eso, como que en el siglo XVI, en el siglo XV, tal médico, por ejemplo, Andrés Vesalios, o tal otra persona, hizo los primeros estudios con respecto a la disección de cadáveres. Entonces, se van a encontrar que el Renacimiento también fue el renacimiento de la medicina, porque en el Renacimiento se da el estudio de la anatomía humana. El literal C nos dice, estableció que el conocimiento humano era símbolo de progreso, por lo que se empezaron a crear las enciclopedias. En realidad las enciclopedias surgen en la Ilustración, pero sin embargo sí se basaron en los postulados del humanismo, como que en la búsqueda del conocimiento, considerar al conocimiento humano como lo principal, como símbolo de progreso, como nos dice aquí. Y la D posibilitó explorar el arte como un placer humano. Miren, nos habla del arte como placer humano, lo que llevó a representar la misericordia divina y no su ira. Eso también pertenece al humanismo. Lo que no pertenece es el literal A.
A ver, así que ya saben, estudiar, chicos. Todos mismos, para que ingresen a la universidad. Miren, chicos, esta es una de las preguntas que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, les salió en el simulador del EAES. Bueno, en el simulador que se encuentra en la página del EAES. Ahora, chicos, ¿qué sucede con esta pregunta? Nos dice, con base en los principios de argumentación lógica, identifique la conclusión válida, nos dice. Nos habla de una conclusión válida. Cuando hablamos de una conclusión válida, cuando obtenemos nuestra conclusión a través de las premisas, y en realidad la conclusión es válida, es coherente, se obtiene a través de las premisas, a través de lo que nos dice nuestras premisas. Cuando hablamos de una conclusión inválida, una conclusión es inválida cuando, por ejemplo, nosotros aseguramos algo que en realidad no sabemos. A eso se refiere una conclusión inválida, cuando no sabemos algo y decimos es que así pasó porque así pasó. Entonces, chicos, por ejemplo, en sus colegios, un ejemplo de una conclusión inválida. Supongamos que una profesora les dice a ustedes, ¿por qué tal persona no vino a clases? Y ustedes no están como que 100% seguros de por qué no vino, pero ustedes suponen algo como que, por ejemplo, Juan o María no vino a clases porque está enferma. Es una conclusión inválida porque ustedes prácticamente están asegurando algo que en realidad a ciencia cierta no saben si pasó o no pasó. Ahora, chicos, miren, nosotros ya habíamos estudiado esta pregunta y en realidad, miren, en el EAES les han puesto esta misma pregunta, pero si nos damos cuenta, lo que cambian son un poquito las opciones. Como que han modificado las opciones, pero en realidad la pregunta es la misma. Veamos, ¿qué nos dice? Cada vez que las campanas de la iglesia daban las 6 de la tarde, escenario número 1. Lo que yo siempre les digo para esto es como que mentalmente dividan esto en escenarios, que es más fácil. Nos dice, cada vez que las campanas de la iglesia daban las 6 de la tarde, el abuelo encendía la televisión, que es lo que pasa, segundo escenario. Y siempre que lo hacía, su nieto salía a jugar con sus amigos, escenario número 3. A las 7 de la noche nos dice que sale a las 7 p.m. ¿Qué más nos dice? Hoy son las 7 de la noche. Y el nieto no ha salido a jugar con sus amigos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No se dio el último escenario. Descartemos opciones. Literal A y D, descartadas, porque el A nos dice, probablemente sucedió que el abuelo encendiera la televisión. Descartada, ¿por qué? Porque si se supone que el abuelo encendió la televisión, también se supone que el nieto debía salir a jugar, entonces, negado. El literal D, las campanas de la iglesia dieron las 6 de la tarde. También es inválido, porque si las campanas de la iglesia hubieran dado las 6 de la tarde, hubiese pasado el escenario número 2 y el nieto hubiese salido a jugar. Entonces, negado. El B y el C. La respuesta es el literal C. Nos dice, quizás las campanas de la iglesia dejaron de dar las 6 de la tarde. ¿Por qué quizás? Porque no estamos seguros de que en realidad eso haya pasado. Como que pueda que sí, como que pueda que no, pero es una conclusión válida. Ahora, chicos, si nosotros hubiésemos dicho, es seguro que el abuelo evitó encender la televisión, como que es seguro que pasó esto, que el abuelo evitó encender la televisión, estaríamos cayendo en un argumento, bueno, en una conclusión inválida, porque estamos asegurando algo que a ciencia cierta no sabemos si en verdad pasó, si en verdad sucedió. Como el ejemplo que les dije de que si alguien a ustedes les pregunta sobre por qué no fue a clases tal persona y ustedes a ciencia cierta no saben y dicen algo como que no vino porque está enferma y resulta que no ha estado enferma, sino que no ha ido por otra cosa. Entonces, eso es un ejemplo bastante claro. Vamos con la siguiente pregunta. Antes de pasar con la siguiente pregunta, chicos, vamos a estudiar un poquito las fiestas que pertenecen a cada uno de los pueblos. Tenemos a los indígenas. Los indígenas, según el último censo, representan el 7% de la población. Los indígenas, ellos son de sangre pura. ¿Y dónde viven los indígenas? Viven en los páramos. ¿Por qué se caracterizan ellos? Se caracterizan por la justicia indígena.
A ver, chicos, ¿se han de haber escuchado qué les hacen los indígenas, por ejemplo, cuando cogen a algún ladrón? ¿Se han escuchado? A ver, ¿qué han escuchado de la justicia indígena? Les ortigan o Les les dan como a queman. Cristo. Agua fría. O sea, tienen que estar desnudos. Bueno, no. Pero es un ritual esto, dicen. Porque después de la garrotiza viene la Se purificación. hacen el yuxi yuxi. A ver, veamos, chicos. Correcto, esa es la justicia indígena. Son barbaridades, nos dicen aquí. La justicia indígena, dentro de lo más conocido, es que prácticamente les hacen bañar con agua fría, les ortigan, pero en realidad esta justicia es aceptada por la Constitución del 2008. Es una justicia aceptada. Dentro de las principales... Dentro de sus principales rasgos, lo que más destaca de los indígenas es un tejido bastante conocido que se llama la macana. La macana, que es un tejido aceptado como patrimonio intercultural de la humanidad. La macana es un tejido que se le utiliza más para la fabricación de chalinas. Y una de las principales ciudades es Otavalo, e incluso a Otavalo se le considera como la capital intercultural de Ecuador. Ya saben, si en alguna pregunta les dicen cuál es la capital intercultural del Ecuador, nos habla de la capital con respecto a la intercultura de Ecuador, es Otavalo. Y una de sus fiestas más conocidas tenemos la fiesta del florecimiento y lo que es el Inti Raymi, la fiesta del sol. Los mestizos representan el 71,9%. Los mestizos son una mezcla entre blanco e indígena. Dentro de las fiestas más conocidas, chicos, miren, ustedes se han de saber de memoria estas fiestas. A ver, tenemos la Mama Negra, la Diablada de Píllaro, la Romería de la Virgen del Quinche, la Romería de la Virgen del Cisne, la celebración de la Semana Santa y tenemos también el Corpus Christi. Ahora, chicos, a ver, si han de conocer cada una de estas fiestas, a ver, si se han de haber ido incluso a estas fiestas, a ver. Algunas. No, dicen cómo cree. Y yo no. No, No me dicen, en dejaban. serio, no. Yo no, nos dicen. Hacen los dignos. Ahora sí, a ver, veamos. No se olviden de eso, fiestas mestizas, la Mama Negra, que sí se han de haber ido, la Diablada de Píllaro, que también se han de haber ido, la Romería de la Virgen del Quinche. 8 días de fiesta, pues dicen, que no se va a perder. Que no se van a perder las fiestas, dice. La Romería de la Virgen del Quinche, la Romería de la Virgen del Cisne, el Corpus Christi y la Semana Santa. Fiestas bastante conocidas por todos nosotros. A ver, no les creo eso de que no se hayan ido a ninguna de estas fiestas. A ver, vamos con los montubios. Los montubios representan el 7,4%. ¿Y qué nos dice que son los montubios? Los montubios son una mezcla entre el europeo, el indígena y el afro. Donde habitan los montubios, ellos mayoritariamente habitan en los ríos, Manabí, Cotopaxi y Orellana. Tenemos dentro de sus fiestas el rodeo montubio. ¿Se han de haber escuchado de esta fiesta también? El rodeo montubio. Eso se han de haber escuchado, a ver. No, Liz. Yo no sé. Todos días de fiesta. No. No salgo a fiestas, nos dicen por aquí. Nosotros no somos de fiestas, Lice. Nos quedamos en casa. Pues. Claro, somos niños de casa. Niña de dicen. casa, Lice. Ajá. Somos bien santitos. Yo sí salgo, la verdad. Y a ver, chicos, ya presten atención. Los Hechos montubios, los dignos dentro de las fiestas de los montubios tenemos el rodeo montubio y tenemos el chiligualo. No se confundan entre el chigualo de los esmeraldeños y el chiligualo de los montubios. El chiligualo, con respecto a los montubios, es una fiesta por Navidad. Es una fiesta por Navidad. No se confundan entre el chiligualo y el chigualo. Ahora, chicos, vamos con los afros. Los afros representan el 6,8% de la población. Y los afros se dividen en dos, en los esmeraldeños y en los negritos del Valle del Chota. Los esmeraldeños se caracterizan por la marimba. Tenemos el chigualo, que es el velorio para niños menores de 7 años. Los arrullos, que son cantos. Y una de las fiestas más conocidas es la fiesta de San Martín de Porres.
Y también tenemos a los del Valle del Chota. Los del Valle del Chota se caracterizan por la bomba. Una de las bandas más conocidas es la banda Mocha. Ellos utilizan la hoja de naranjo como instrumento. Se llevan la hoja de naranjo a la boca y como que soplan y sale un sonido bastante bonito. Tenemos las calabazas o los puros. Las calabazas o puros son utilizados por esmeraldas y también por los negritos del Valle del Chota, pero más por los negritos del Valle del Chota. Es un instrumento. Y el carnaval de Coangue, que hace referencia a un carnaval propio de esta localidad. Ahora van a decir que no han jugado carnaval tampoco. ¿Qué es Eso sí, carnaval? pues, profe. Obvio. A mí me sancionaron por jugar. Para eso se va a Holanda, pues. A ver, ahora sí, chicos, a ver, sigamos con la pregunta. A ver, ¿quién quiere leer la pregunta 87? A ver, pregunta 87, chicos, ¿quién quiere leer? Ahorita, Ya le ayudo, Liz. a ver, bien, ayúdenme. 87. Con base en el texto, identifique el pueblo que utiliza el sistema descrito. Dentro de la Constitución del 2008 se contempla que este segmento de la población podrá hacer uso de unos sistemas propios de justicia basados en tradiciones y derechos propios. Estas medidas se aplicarán para la solución de conflictos internos en el marco del respeto de los derechos humanos. ¿Y es de literal A? Es el literal A. Estamos hablando de los indígenas y de lo que mencionamos en la pregunta. Bueno, en la anterior diapositiva sería. Estamos hablando de la justicia indígena, la justicia indígena. A eso se refiere nuestro párrafo aceptado por la Constitución del año 2008. Esto estaba fácil. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Identifique el aporte a la ciencia dado en el periodo descrito. Muchos sabios bizantinos huyeron de Constantinopla. Miren, seguimos hablando del Renacimiento y seguimos hablando de Constantinopla. ¿Qué nos dice? Muchos sabios bizantinos huyeron de Constantinopla y se asentaron en Florencia, en Venecia y en Roma. Ellos llevaron copias manuscritas de muchos textos griegos, antiguos de filosofía y de ciencia, cuyas versiones originales se daban por perdidas. Estas versiones más completas y de mayor número que las introducidas en Europa a través de España desde el siglo VIII, lo que impuso el surgimiento de un nuevo movimiento cultural conocido como Renacimiento, que nos dice que el Renacimiento surgió por la caída de Constantinopla y nos habla de figuras como Kepler, Galileo, Servet y Da Vinci, entre otros, quienes dieron su aporte al desarrollo científico moderno en un contexto en que las bases medievales fueron puestas en duda. Veamos, chicos, nos dice, identifique el aporte a la ciencia dado en el periodo descrito. A ver, comenten sus respuestas, aquí ya van comentando. El literal T nos dicen por aquí, los demás comenten sus respuestas. El literal T. Y en realidad sí, la respuesta es el literal D. La respuesta es el literal D. El invento del astrolabio, lo que permitió medir la ubicación de los astros sobre el horizonte y determinar la posición de la luna y el sol. En realidad, en el Renacimiento, saber utilizar un astrolabio era sinónimo de buena educación. Ahora, chicos, los demás ya sabemos que están incorrectos porque, por ejemplo, el invento del primer sextante. Ustedes, la clase pasada, averiguaron en qué año surgió el sextante. A ver, si se acuerdan. A ver, ¿en qué año surgió? 1750. Correcto, fue en 1750. Fue en 1750. El literal B nos dice el desarrollo de la primera explicación relacionada con el funcionamiento del ojo humano y con una imagen invertida formada en la retina. Esto hace referencia a los avances de la ciencia. Entonces no tiene nada que ver. Desarrollo de la primera vacuna contra la viruela. A ver, chicos, tienen 50 puntos la persona que me diga quién desarrolló la vacuna de la viruela en el chat. La vacuna de la viruela
se da su desarrollo a partir del año de 1796. ¿Y quién lo hizo? A ver, Jenner, nos dice Christopher Zamora. Sí, correcto, fue Jenner. Jenner desarrolló la vacuna de la viruela, pero esto no pertenece al Renacimiento, entonces no. Pero con todo, acuérdense de eso. Acuérdense de eso, que la vacuna de la viruela no pertenece al Renacimiento. Lo que les dije, en el Renacimiento prácticamente se dio un principal enfoque con respecto a la medicina, pero la vacuna de la viruela y eso no se dio en el Renacimiento. La siguiente pregunta, ¿qué nos dice? 89. Presten atención a lo que nos dice la pregunta 89. Presten mucha atención, chicos. Muchas veces la respuesta está dentro de nuestro propio enunciado. A ver, yo les leo y ustedes después comenten. ¿Qué nos dice? Las concepciones de las civilizaciones precolombinas incentivaron sus modos de actuar. Por ello, cada una poseía distintas formas de administrar la sociedad y de producir recursos. El mejor ejemplo es la reciprocidad practicada por los incas. Miren, estamos hablando de la reciprocidad practicada por los incas. Y en una pregunta ya vimos dos ejemplos de reciprocidad en la pregunta anterior. ¿Qué nos dice? ¿Quiénes creían que todos los miembros de la comunidad, mucho ojo, miembros de la comunidad nomás nos dice, los miembros de la comunidad, es decir, los que pertenecían al imperio, los que eran parte del imperio? ¿Qué más decía? Deben devolver lo que recibían tanto a sus pares como al inca. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? A ver, comenten su respuesta. Ojo, las respuestas muchas veces las encontramos dentro de nuestro mismo texto, solo que hay que leerlas bien. A ver, ¿qué nos dice? Ejemplos de reciprocidad. ¿Y qué nos dice aquí? La reciprocidad consiste en que los miembros de la comunidad, mucho ojo, miembros de la comunidad, debían devolver lo que recibían tanto a sus pares como al inca. A ver, aquí ya nos van poniendo la respuesta. Veamos. Son prácticas derivadas de lo descrito, excepto, es decir, que una no corresponde. Veamos, chicos. Empecemos viendo desde el literal D. Implementaron formas de trabajo en las que se intercambiaban la fuerza laboral entre las familias. Esto sí hace referencia y se refiere a lo que son las mingas. El literal C, obligaron a hombres jóvenes a trabajar temporalmente en obras del Estado o sus tierras. Esto también en realidad pertenece y hace referencia a lo que es la mita. La mita y las mingas son ejemplos de reciprocidad. Estamos entre el literal A y el literal B. El A, ¿qué nos dice? Obligaron a los prisioneros de guerra a trabajar tanto para el gobernante como el imperio. Y el literal B, establecieron un sistema de impuestos en que se pagaban tributos a través del trabajo. María José nos estaba diciendo en una pregunta anterior que cómo ellos cobraban, o sea, ¿qué hacían? Y yo le mencioné que en ese entonces no había como que cómo pagar a las personas. En realidad ellos no pagaban a las personas, sino que, por ejemplo, el Inca realizaba algo. Bueno, en realidad las personas trabajaban y el Inca le retribuía a través de lo que eran obras. Eso manifestamos en una pregunta anterior que nos preguntó María José, que cómo le hacían ellos o si recibían algún beneficio. Y les manifestamos que ellos prácticamente lo que hacían era trabajar a favor del imperio, a favor del Inca, y el Inca le retribuía a través de lo que son obras. Entonces, eso. Ahora sí, chicos, estamos entre el literal A y el literal B. Nos dice, obligaron a los prisioneros de guerra. Nos hablan de prisioneros de guerra, hombres capturados, hombres que incluso no pertenecían a la comunidad, pero eran prisioneros, o personas rezagadas de la comunidad. Ellos eran los prisioneros de guerra. Nos dice, obligaron a los prisioneros de guerra a trabajar para el gobernante como para el imperio. Y la B, establecieron un sistema de impuestos en que se pagaban tributos a través del trabajo. En realidad, el literal B sí pertenece a un ejemplo de reciprocidad. ¿Por qué? Porque, como manifestamos en la pregunta anterior,
ellos prácticamente trabajaban a favor del imperio y que así el Inca les retribuía a través de obras. Entonces sí es un ejemplo de reciprocidad. El literal A no. ¿Por qué no se le puede considerar el literal A pesar de que nos dice que trabajaban para el gobernante y para el imperio? Porque nos habla de prisioneros de guerra, hombres que en realidad a muchos de ellos no pertenecían a la comunidad inca, otros eran capturados, otros eran rezagados, ellos eran los prisioneros de guerra. Entonces, por eso no pertenece, porque en nuestro enunciado, en nuestro texto, nos dice la reciprocidad practicada por los incas, quienes creían que todos los miembros de la comunidad, es decir, los que pertenecían a la comunidad, debían pagar. Denme un ratito, ya les conecto la computadora. Ya, perdón chicos, ahora sí. Entonces, miren, dentro de nuestro texto, ¿qué nos decía? Que prácticamente la reciprocidad hace referencia a que los miembros de la comunidad, es decir, a los que pertenecen a la comunidad, los que son originarios de la comunidad, los que pertenecen al mismo clan, al mismo, a la misma cifra se le pueden considerar, ellos prácticamente debían servir a los pares y al Inca, porque nos habla de miembros de la comunidad, los que pertenecen a la comunidad, los que forman parte de la comunidad. En cambio, el literal A nos habla de prisioneros de guerra. A pesar de que nos dice que servían al gobernante y al imperio, no sería un ejemplo de reciprocidad porque en realidad no están ligadas tanto a la comunidad. Entonces, por eso, el excepto viene a ser el literal A. Es por eso, chicos. Muchas veces las respuestas nosotros las encontramos dentro de nuestro mismo texto. Hay que leer un poquito más y de ahí deducir. A ver, pregunta 90. ¿Quién quiere leer la pregunta 90? A ver. Aquí alzaron. A ver, Rosita Verde Soto, a ver. La paradoja es una figura del pensamiento lógico y filosófico que consiste en afirmar algo que aparenta contradicción. A diferencia del sofisma, es una argumentación inválida, pero con apariencia de validez. La paradoja sigue las reglas básicas de la conformación de ideas opuestas que resultan contradictorias, pero cuyos hechos presentados resultan válidos, reales o verosímiles. La principal función es causar asombro o invitar a la reflexión sobre una realidad mucho más compleja de lo que pudiera parecer en un primer momento. Con base en el texto, elige las alternativas que cumplan las características descritas. Ya, muy bien chicos, miren, tenemos 4 alternativas. Aquí como que nos da un texto grandote de qué es una paradoja, pero en realidad con el texto lo único que nos quiere decir que una paradoja simplemente es irnos en contra de la lógica. Es como que nos ponen más el texto para decirnos eso, que una paradoja es irnos en contra de la lógica. A ver, nos ponen 4 ejemplos. ¿Cuál es la paradoja? Bueno, ¿cuáles son ejemplos de paradoja, chicos? A ver, comenten sus respuestas. Aquí ya nos van poniendo el literal A. El literal A nos dicen toditos que es la respuesta. Veamos, chicos. Analicemos todos los literales. Por ejemplo, el 1 está mal. Nos dice Juan sacó una buena nota porque estudió. Pedro, por otro lado, obtuvo una mala calificación debido a que no estudió. En realidad esto no es una paradoja, al contrario, tiene lógica, porque si Juan estudió, es lógico que haya sacado una buena nota, y si Pedro no estudió, es lógico que no haya sacado una buena calificación. El literal 2 tampoco es una paradoja. ¿Qué es el literal 2, chicos? Una falacia. Una falacia, pero ¿qué falacia será? A ver. Ignorancia. Ignorancia. Correcto, es una falacia ad ignorantia. Porque nos dice, los extraterrestres existen porque nadie ha demostrado lo contrario. Entonces es una falacia ad ignorantia. El literal 3 es así es porque nos dice, nadie acude a ese lugar tan conocido. O sea, nadie acude a ese lugar tan conocido porque siempre está lleno. Entonces se va en contra de la lógica. El 4, un amigo dijo a otro que le devolvería su jugo si adivinaba cuál era su intención. Y el otro dijo que no lo devolverá. Entonces es como que si alguien le pregunta a usted como que qué está pensando, el amigo le dice que está pensando de que no le va a devolver el jugo. Entonces es una paradoja, se va en contra de la lógica. La respuesta sí es 3 y 4, literal A.
La siguiente pregunta. A ver, ¿quién quiere leer la siguiente pregunta, chicos? A ver, ¿quién quiere leer la Yo le siguiente? ayudo, profe, yo A le ver, ayudo. Cristian. A lo largo de los años, las mujeres han mantenido diversos roles según el tiempo histórico en que se desenvolvieron. Así, por ejemplo, en la sociedad primitiva, la mujer tuvo un papel protagónico ya que sus labores se expandieron a actividades como la transmisión de la cultura, la salud o la posibilidad de decidir además. Se la relacionó con una deidad, a diferencia del rol que tuvo que desempeñar en la antigua Grecia, puesto que su protagonismo se vio reducido a las labores del hogar, bajo un sistema que consideraba que las mujeres eran propiedad del padre, para posteriormente pasar a ser propiedad del esposo cuando contraerían matrimonio. Para mí es la opción D. Correcto, es la opción D. Porque miren, en el primer espacio estábamos hablando de la mujer y nos dice que tuvo un papel protagónico, que fue protagonista, nos dice. Y sobre todo nos asocia con una deidad. Recordemos que la mujer en la sociedad primitiva o en la época primitiva era famosa, tenía un rol protagónico porque gracias a la mujer se descubrió la agricultura. Además, la mujer era venerada por su fertilidad y debido a eso se le consideró como la diosa madre. No se olviden de eso. Por eso nos habla de una deidad, porque a la mujer en la época primitiva se le asoció con la fertilidad, con la fertilidad, y por eso se le considera como la diosa madre. Por eso nos dice como una deidad. Y el otro espacio nos habla de la antigua Grecia, porque nos dice que su rol se veía reducido a labores del hogar, que prácticamente la mujer era propiedad del padre y luego pasaba a ser propiedad del esposo. Chicos, ¿se acuerdan que en una clase vimos semejanzas y diferencias entre la mujer de la antigua Grecia y la mujer de otra civilización? Y decíamos que estas mujeres tenían semejanzas porque eran consideradas como un objeto que pasaban de propiedad del padre a propiedad del esposo. ¿Cuál otra mujer también se le consideraba como propiedad del padre? A ver. De la civilización romana. En Roma. Roma. Sí, en la civilización romana. En la civilización romana la mujer también era vista como una propiedad que pasaba del padre a propiedad del esposo, a pesar que Roma tenía como que, bueno, la mujer de Roma tenía como que en realidad un poquito más de derechos que en la antigua Grecia. Entonces, sí es la respuesta E literal de. Y si, por ejemplo, yo les digo cuál es la mujer que era considerada como compañera o complementaria del hombre y podía gobernar, tenía un rol en lo que es política. Civilización egipcia. La civilización egipcia. Muy bien, es la civilización egipcia. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y si la mujer ya perdía al esposo y al hijo, propiedad de quién quedaba? Es que, verán, la mujer, bueno, estamos hablando de Grecia, ya. La mujer de Grecia prácticamente al inicio era propiedad del padre, al inicio era propiedad del padre. Entonces, ¿qué pasaba? Se casaba y formaba, bueno, pasaba a ser parte del esposo, en pocas palabras. Pasaba a ser parte de la propiedad del esposo. Ahora, ¿qué sucede? La mujer tenía como objetivo procrear, entonces se supone que tenía hijos. Ahora, ¿qué sucede? Si moría el esposo, prácticamente la mujer de la antigua Grecia quedaba a manos del hijo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que nos dice Cristian si fallecía el esposo y fallecen los hijos? Dependiendo de los hijos, supongamos que tenía 2 hijos varones, entonces quedaría a manos del otro hijo. Y en el caso de que solo haya tenido un hijo varón, entonces se le podría considerar como que quedaba a manos del padre. Entonces, esa es la estructura con la cual se manejaban. Pero la mujer siempre era propiedad de algún hombre. Eso con respecto a lo que nos preguntó Cristian. Ahora vamos con la pregunta 93. ¿Qué nos dice la pregunta 93? Durante la época de la colonia, nos dice, en América, los españoles y criollos implementaron una serie de instituciones que fueron medios de explotación de la mano de obra nativa.
Así pues, tenemos el sistema de plantaciones, el que fue característico de las zonas de clima cálido que se convirtieron en monocultivos, lo que además trajeron consigo otros índices de mortalidad para la población local. Y nos dice, todas son consecuencias del sistema descrito, excepto, chicos. A ver, veamos, chicos. Recordemos un poquito. Al inicio, en la época colonial, cuando los españoles empezaron con lo de las plantaciones, utilizaron mano de obra nativa al inicio. Pero ¿qué sucedió con la mano de obra nativa? Que prácticamente no era tan fuerte y muchas personas nativas murieron. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron esclavos de África. Y es por eso que prácticamente se da la relación de que los indígenas a las haciendas y los esclavos africanos a las plantaciones. Pero al inicio, en las plantaciones sí se les utilizó mano de obra nativa. Ahora nos dice la pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta? Todas son consecuencias del sistema descrito, es decir, de las plantaciones. Que todas son consecuencias, menos una, o una es el excepto. A ver, aquí ya nos dan la respuesta, literal A nos dicen algunos. Veamos, chicos. En realidad sí, el excepto es el literal A. El excepto sí es el literal A, porque nos dice formación de minifundios. ¿Qué eran los minifundios? Eran pequeños pedazos de tierra en manos nativas, como nos dice aquí el texto, que debían ceder parte de sus cosechas, pero esto no hace referencia a las plantaciones. El literal B sí es una consecuencia. Transformación de las relaciones sociales de tipo feudal por unas protocapitalistas. ¿Se acuerdan, chicos, que en clases pasadas veíamos las haciendas y las plantaciones? Las haciendas decíamos que eran pequeños pedazos de tierra, mientras que las plantaciones eran grandes extensiones de tierra y que prácticamente las plantaciones o lo producido en las plantaciones se iba para la exportación. Entonces, chicos, miren, en las plantaciones había el señor feudal, o el señor feudo. El señor feudo era el encargado de lo que son las plantaciones y de que todo esté bien para la exportación. Debido a la exportación, se dio inicio a las relaciones protocapitalistas. ¿Qué es esto de protocapitalistas? Hace referencia al inicio del capitalismo. Hace referencia al inicio del capitalismo. A eso se refiere. Entonces, el literal B sí es una consecuencia. El literal C, trajeron esclavos provenientes de África, eso sabemos que sí hace referencia, porque al principio nos dice el texto que se utilizó mano de obra nativa, entonces ya después, debido a que fallecieron los nativos, se trajeron esclavos. Y el literal D, se llevó a cabo una deforestación a gran escala. ¿Qué es una deforestación a gran escala? Que prácticamente se explotó hasta más no poder las plantaciones, el suelo cultivable de las plantaciones. Entonces, lo que no pertenece es el literal A, porque nos mencionaba el excepto. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 94, chicos. A ver, ¿quién quiere leer la pregunta 94? A ver. Veamos. ¿Quién quiere leer, a ver, la pregunta 94? Yo, profe. A ver, ayúdame con la lectura. Selecciona las funciones que corresponde a la institución que se describe en el texto. Durante la época colonial, a la Iglesia se le reconoció por su papel evangelizador y su labor misionera en los poblados indígenas. No obstante, existieron otros eventos por los que se destacó esta institución. 1. Repartió solares y tierras en funciones de lo establecido a través de capitulaciones. 2. Delimitación de jurisdicción al señalar límites geográficos por los obispados. 3. Contribuyó en la construcción del primer acueducto para proveer agua limpia a la principal ciudad. 4. Ciudad a la educación, ya que obtuvo la facultad de establecer un centro de estudio universitario. Ya. Veamos, chicos, nos dice que que la iglesia, aparte de evangelizar, tenía otras funciones.
Nosotros le conocemos a la iglesia como evangelizadora, pero sin embargo sí hizo algunas otras cosas. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? Aquí Cristian ya nos estaba dando la respuesta. A ver, los demás comenten sus respuestas. Veamos cuáles fueron las otras funciones que realizó la iglesia. A ver, comenten su respuesta. El literal B nos dicen por aquí, en interno, el literal B nos dicen el B. Y efectivamente la respuesta sí es el literal B, porque nos dice, repartió solares y tierras en función de lo establecido a través de las capitulaciones. ¿Qué son las capitulaciones? Las capitulaciones se les puede considerar como una especie de contrato, en donde, bueno, contrato establecido por la Corona de Castilla, en donde se le atribuye ciertos servicios. Entonces, la 1 sí es. Y el 4 también, porque nos dice guía de la educación, ya que obtuvo la facultad de establecer un centro de estudios universitario. También pertenece, porque en la época colonial se creó la Universidad de San Fulgencio. En la época colonial se creó la universidad. Listo, Alexandra, no hay ningún problema. Entonces, estábamos diciendo que en la época colonial se creó en Quito la Universidad de San Fulgencio. Entonces, prácticamente esta fue la primera universidad creada en Quito que contribuyó a la educación universitaria. La 1 y la 4 sí es. La 2 no tiene nada que ver. Y la 3 nos dice contribuyó en la construcción del primer acueducto para proveer de agua limpia a la principal ciudad. En realidad esto no está relacionado tanto con la iglesia, está más relacionada con una civilización. A ver, ¿quién se acuerda de esto? A ver, ¿a qué hará referencia el literal 3? A Roma nos dicen por aquí. Y efectivamente Roma fue la primera civilización que se caracteriza por sus acueductos y llevó el agua desde los manantiales hacia la principal ciudad. Muy bien, la respuesta es el literal B, 1 y 4. Siguiente pregunta. Seguirán alistando para la prueba, verán. Con la mano izquierda estábamos mencionando que ustedes van a dar hoy la prueba. Pregunta 95. ¿Qué nos dice la pregunta 95? A ver, ¿quién quiere leer la pregunta 95? A ver. Este estaba fácil, a ver. Pregunta 95, a ver, ¿quién quiere leer? Yo leo, profe. A ver, ya, ayúdeme con la lectura. El concepto de deliberación exige a la democracia deliberativa una conducta distinta a otras concepciones de democracia. No se trata de cualquier tipo de deliberación ni se hace en cualquier lugar, tampoco se realiza de cualquier forma o modo. Esta deliberación es una forma de debate y su objeto es cambiar las preferencias que permiten a la gente decidir cómo actuar. Todas son ventajas de la democracia descrita, excepto A. Permite que el pueblo se comprometa con su país al tomar sus propias iniciativas. B. Permite una máxima expresión y participación de toda la ciudadanía sin restricción. C. Permite al pueblo la libertad de elegir a sus representantes desde su convicción. D. Permite la manifestación directa de la opinión pública de la toma de decisiones. Ya, muy bien, chicos. Nos dice todas son ventajas de la democracia descrita, es decir, todas son ventajas de la democracia deliberativa menos una. Y aquí ya me estaban dando la respuesta. Los demás, a ver, comenten sus respuestas. Los demás, a ver qué les ha pasado. A ver, solo algunos están comentando la respuesta. A ver, los demás también comenten sus respuestas. El literal C nos dicen que es el excepto. Y efectivamente, miren, nosotros con solo leer los literales ya sabemos cuál es la respuesta, o en este caso el excepto. Permite al pueblo la libertad de elegir a sus representantes desde su convicción. En realidad, esta no es una ventaja, en primer lugar. Y en segundo lugar, no pertenece a la democracia deliberativa. ¿A qué tipo de democracia pertenece el literal C? Participativa. Sí, pertenece a la democracia participativa, representativa, en la cual nosotros elegimos a nuestros representantes. Una cosa, chicos,
nos habla de elegir a nuestros representantes, es decir, democracia representativa. Hablamos de democracia representativa, pero la democracia representativa, y un dato adicional de la democracia representativa, es que está ligada con la separación de poderes. Por ejemplo, chicos, el poder ejecutivo, ¿por quién está conformado? A ver. El presidente Presidente y el vicepresidente. Sí, por el presidente y el vicepresidente. Y, por ejemplo, para las elecciones que ya se vienen, nosotros escogemos al poder ejecutivo, es decir, al presidente y al vicepresidente a través de nuestro voto. Entonces es democracia representativa y por eso se dice que está relacionado con la separación de poderes. En cuanto a la parte legislativa, asambleístas, nosotros también escogemos a asambleístas a través de nuestro voto. Por eso también está relacionado con la separación de poderes. En cuanto a lo que es la parte judicial, bueno, en la parte judicial no escogemos nosotros, pero escoge la asamblea igual a través de un proceso relacionado con el voto. Por eso se dice que la democracia representativa está ligada con lo que es la separación de poderes. Los otros literales sí pertenecía a la democracia deliberativa porque nos dice permite que el pueblo se comprometa con su país al tomar sus propias iniciativas. Correcto, sí pertenece a la democracia deliberativa. B, permite una máxima expresión y participación de toda la ciudadanía sin restricción, también pertenece. La D, permite la manifestación directa en la opinión pública en la toma de decisiones, también pertenece, y es más, hay distintos mecanismos. La silla vacía, el cabildo popular, entonces lo que no pertenece es el literal C. No se olviden de eso. La democracia representativa está ligada a lo que es la separación de poderes, porque nosotros, por ejemplo, escogemos al poder ejecutivo, presidente, vicepresidente, al legislativo, asambleístas, entonces por eso está ligada a la separación de poderes. La siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que la anterior semana yo les dije estudiarán bien derechos civiles y derechos políticos? Y en realidad sí, chicos, por favor repasarse muy bien la diapositiva que les dije la anterior semana, los derechos civiles y los derechos políticos, porque las preguntas de educación ciudadana solo están así, diferencia entre derechos civiles y diferencia entre derechos políticos. Pregunta 96, ¿qué nos dice? Un ecuatoriano ha viajado al extranjero por motivos de estudio. Tras unos meses de residencia, decidió casarse, nos dice, con alguien que conoció en el nuevo país. Así que ejerció uno de sus derechos civiles y contrajo matrimonio, o lo que ustedes saben decir, matricidio. Entonces, chicos, nos dice, seleccione las características del tipo de derecho descrito. ¿De qué derechos estamos hablando? De derechos civiles, de eso estamos hablando. Y nos dice que cuáles son las características de los derechos civiles. A ver, ¿cuáles son las características de los derechos civiles, chicos? A ver. Aquí ya nos dan la respuesta. A ver, los demás igualmente comenten su respuesta. A ver, muy bien. Aquí Adela ya nos dio la respuesta. A ver, los demás comenten su respuesta. A ver, el B nos dicen por aquí. Respetan la integridad física y... A ver, veamos, chicos. El B nos dicen toditos aquí. Veamos, nos dice todas son características del derecho descrito, es decir, que todos pertenecen a los derechos civiles. Bueno, que seleccionemos las características que pertenecen a los derechos civiles, nos dice. Y nos habla del matrimonio o el matricidio, que saben decir algunos. ¿Cuáles son las características? El 1 sí pertenece, porque nos dice, permite crear contratos entre la gente. Correcto, sí pertenece porque en realidad el matrimonio se le puede considerar. El matrimonio es, en pocas palabras, es un contrato que prácticamente une a dos personas. Y eso está relacionado con los derechos civiles. El 2 nos dice, favorecen participar en la vida pública. Eso no hace referencia. ¿A qué hará referencia el literal 2? A los derechos políticos. Derechos políticos. Sí, correcto. Hace referencia a los derechos políticos. Muy bien. Hace referencia a los derechos políticos, porque los derechos políticos decía que hace referencia a participar en la vida pública. Yo participo a través del voto, dando mis ideas, manifestando lo que yo pienso, opinando. En cambio, los derechos civiles
hacen referencia a la integridad de las personas. El 3 establece la libertad de pensamiento. ¿A qué se refiere el literal 3? ¿Qué derechos? Políticos. Correcto. Igual son derechos políticos porque nos habla de la libertad de pensamiento. Y recordemos que los derechos políticos hacen referencia a participar a través del sufragio, expresando nuestras ideas, lo que pensamos, lo que sentimos. Tenemos la libertad de asociarnos. Entonces son derechos políticos. Y la 4 sirve para regular la vida privada. Es un derecho civil. La respuesta es el literal B, 1 y 4. Esa es la respuesta. Muy bien, chicos. Repasarán bien eso de las diapositivas, derechos civiles y derechos políticos. Pregunta 97. Miren, siempre el EAES como que nos pone literalmente, como que nos pone indirectamente las mismas preguntas, pero como que nos cambia el enunciado, si nos damos cuenta. Siempre vemos como que lo mismo, pero nos cambian el enunciado. A ver, chicos, ¿quién quiere leer la pregunta 97? Yo he leído, profe. A ver, ya, ayúdenme. Completa el texto. En la Real Audiencia de Quito, la población africana que llegó en calidad de esclava se asentó, mayoritariamente en la zona noroccidental, actuales provincias de Esmeraldas e Imbabura. Estos habitantes se relacionaron con el nuevo ambiente geográfico y cultural, lo que modificó sus expresiones culturales. Por ejemplo, en Esmeraldas se desarrolló el instrumento de percusión conocido como, que está elaborado con materiales propios de la selva tropical de esta zona y que actualmente ha sido declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. Y junto al cununu, el bombo y el guasá, se utiliza para tocar los ritmos propios de la población afroesmeraldeña, y es la de... Es la de, miren, nosotros ya hemos estudiado muchas veces de esto, incluso la pregunta mismo ya creo que no sabemos la respuesta, ya solo vemos esmeraldas como que marimba, como que ya no sabemos de esto, sin embargo como que el EAE siempre le cambia la estructura o el formato de la pregunta, pero siempre nos hace la misma pregunta. Estamos hablando de la marimba, muy bien, es la marimba. Ya les mencioné en lo que es interculturalidad al inicio de las fiestas. Bueno, las fiestas, porque se caracterizaban los indígenas, los afros, y yo les mencioné la hoja de naranjo. La hoja de naranjo, chicos, ¿qué decíamos de la hoja de naranjo? A ver. Que al soplarla produce un sonido. Y pertenecía al Valle del Chota. Sí, correcto, era utilizada por el Valle del Chota, la hoja de naranjo. ¿Qué hacen ellos? Lo que nos dice María José, ellos llevaban la hoja a la boca y como que soplan y sale un sonido bonito. El tubo de cabuya en realidad no es un instrumento representativo de esmeraldas, y lo que son los puros o también llamados calabazas, lo tenemos en el gráfico número 3. A esto se les llama puros o calabazas, utilizadas por esmeraldas y mayoritariamente por el Valle del Chota. Y la respuesta sí era la marimba. Entonces, eso con respecto a la pregunta 97. La siguiente pregunta, miren, nosotros muchas veces hemos estudiado esto. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 98? A ver, yo voy a leer. ¿Qué nos dice? Algunos autores sostienen que, en algunos casos, más allá de que un país pueda haber tenido pobreza y desempleo por diseños, la migración solo se dispara a eventos o sucesos particulares. Puede pensarse en procesos migratorios ligados a desastres naturales, dictaduras, genocidios. En Ecuador se ha registrado los siguientes datos. En 1997 hubo 30.931 migrantes. En 1998, 45.332. Para el año siguiente, 108.837. Y en el 2000, 158.359. Año que el número de migrantes llegó a su nivel más alto en salidas registradas en toda la historia, nos dice. Con base en el texto, identifica el fenómeno que antecede el proceso migratorio. Esta pregunta está facilita, miren. El literal B nos dicen aquí la respuesta, y efectivamente la respuesta es el literal B, la adopción del dólar como moneda oficial en el país debido a la crisis inflacionaria. Muy bien, esa es la respuesta, miren.
Nosotros con leer las opciones facilito hubiésemos deducido que es el literal B. ¿Por qué, chicos? ¿A qué hace referencia esto? ¿A qué proceso se refiere? A ver. El periodo bancario de 1999. Sí, correcto. Miren, fácil. Hace referencia al feriado bancario de 1999. ¿Y quién estuvo de presidente en ese año? Yamil Maguad. Sí, estuvo Yamil Maguad. Y prácticamente en el año 2000 fue en donde más migración se dio a nivel externo. La respuesta estaba facilita, literal B. Vamos con la siguiente pregunta. Este archivo ustedes tienen en sus grupos de WhatsApp, chicos. Pregunta 99. ¿Qué nos dice? En una provincia se convoca un plebiscito. Miren, esto nosotros ya analizamos al principio de las clases, pero igual consta dentro de las preguntas que se han podido obtener para sociales. Miren, ¿qué nos dice? En una provincia se convoca un plebiscito a fin de consultar a la población acerca de la posibilidad de levantar una carretera, nos dice, que conecte a varias localidades con otras zonas de la provincia. Pero la construcción implica dividir en dos partes una zona verde destinada a la recreación, en donde se asientan varias comunidades indígenas. Seleccione las características que corresponden al tipo de derecho expuesto. A ver si se acuerdan. A ver, esto nosotros analizamos al principio de las clases. A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, seleccione las características de lo expuesto, nos dice. A ver, literal B nos dicen por aquí, el B nos dicen toditos, veamos. Literal B. ¿Qué nos dice? ¿Garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones? Correcto. ¿Por qué? Porque prácticamente en el caso que nos dice que se les consulta a las personas sobre la posibilidad de levantar una carretera. Y el 4 también, porque el 4 nos dice promover la inclusión y la participación del individuo en la sociedad. Correcto, porque nos habla de un plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? Hace referencia a un proceso en el cual se le consulta a las personas sobre algo, en este caso de que va a pasar una carretera y que esa carretera va a dividir en dos partes a una zona verde. El 1 no tiene absolutamente nada que ver porque nos habla de integridad física y moral y no estamos hablando nada de eso en el texto. Y el 3 establece las condiciones para una vida digna. Vida digna es salud, alimentación y no estamos hablando tampoco nada de eso. La respuesta es 2 y 4. Siguiente pregunta, chicos. Igual la siguiente pregunta también consta, miren. Nos dice, relaciona el personaje con sus aportes en la sociedad ecuatoriana y latinoamericana. A ver. Veamos, chicos, a ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, lean la pregunta y comenten la respuesta. A ver, aquí ustedes ya van comentando sus respuestas. Literal A nos dicen por aquí, la mayoría. El literal A nos dicen, a ver, los demás, comenten sus respuestas, a ver. Los demás también comenten sus respuestas. Literal A nos dicen, veamos. Nos habla de Dolores Cacuango y nos habla de Matilde Hidalgo. Y dentro del simulacro de LEAES también les preguntan sobre personajes reconocidos. Así que por favor repasar muy bien esto. Literal A nos dicen aquí que es la respuesta. Veamos, Dolores Cacuango con el literal B nos dice, demandó derechos laborales para el segmento de la población a la que pertenecía, sí, porque demandó derechos para los indígenas. Entonces, sí, es 1B. Matilde Hidalgo con el literal A, porque nos dice, abrió camino a la participación política de la mujer a través de la demanda por el ejercicio del sufragio. Muy bien, y recordemos que Matilde Hidalgo fue la primera mujer en sufragar en el año de 1924. Y 5 años después se incluyó el voto femenino en la Constitución en el año de 1929. Ahora, chicos, Matilde Hidalgo hizo eso en Ecuador, pero en Argentina sucedió lo mismo. Hubo una mujer que instauró el sufragio femenino en Argentina basada en lo que hizo Matilde Hidalgo en Ecuador. ¿Cuál fue esa mujer? Eva Duarte.
Sí, correcto, Eva Duarte. Y ahora, chicos, ¿cuál fue la mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año de 1992? Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. ¿Y de qué nacionalidad era Rigoberta Menchú? Uruguaya. Guatemalteca. Guatemalteca, correcto, es de Guatemala, Rigoberta Menchú. No se olviden de eso, Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel en el año de 1992 y es de origen, bueno, es de Guatemala. La respuesta es el literal A. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. A ver, lean chicos la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Complete el texto. A ver, aquí ya nos están dando la respuesta. A ver, enseguidita. Dice, debido a que en el desarrollo de la sociedad primitiva hubo un periodo en que la agricultura fue de vital importancia, pues era la principal fuente de sustento. La mujer tuvo un rol, a ver, nos habla de la época primitiva, aquí ya me dan la respuesta, muy bien, a ver, los demás también lean la pregunta y comenten la respuesta, a ver. Lean la pregunta y comenten la respuesta. Muy bien, aquí ya van comentando. A ver, los demás, a ver, sus respuestas, el literal D nos dicen toditos aquí. Y efectivamente, ¿por qué? Porque miren, nos habla de la sociedad primitiva, el rol de la mujer en la sociedad primitiva. Y nos dice que en la sociedad primitiva fue un periodo en que la agricultura fue de vital importancia, pues era la principal fuente del sustento. La mujer tuvo un rol, en la sociedad primitiva tuvo un rol central. Muy bien, tuvo un rol central. Recordemos que en la sociedad primitiva, lo que yo les dije, en la sociedad primitiva, a la mujer se le relacionaba con una deidad. ¿Cuál fue esa deidad, chicos? La Pachamama. La Pachamama, pero... Diosa madre. Ya, muy bien. Estábamos hablando de la sociedad primitiva y la relacionábamos con una deidad, diciendo que prácticamente la mujer se caracterizaba por la fertilidad y por eso se le consideraba como la diosa madre. Diosa madre, o aquí también nos dicen la Pachamama, que está bien. ¿Qué más nos dice? Cuando la sociedad creció y nació la propiedad privada, cuando la sociedad creció y nació la propiedad privada, este rol nos dice, en sociedades como Atenas y Mesopotamia, Atenas pertenece a Grecia y Mesopotamia, ¿qué pasó con el rol de la mujer? Se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque en la sociedad primitiva la mujer era el centro y en las civilizaciones como Grecia, como Mesopotamia, la mujer tuvo un rol inferior. La mujer no tenía ni voz, ni tampoco tenía voto. Prácticamente la mujer era vista como un ser o como un ente inferior con respecto al hombre. Ahora chicos, ¿ya están listos para la prueba? Les voy a tomar una prueba. Lo que les dije, vamos a dar la prueba con la mano izquierda. Así que por favor prepárense para la prueba. Ya les voy a poner el link de la prueba. Para la próxima clase, ustedes tienen dentro de sus grupos de WhatsApp un archivo que está con el nombre de deberes sociales semana 14. Por favor, resolver ese archivo y la próxima semana igualmente vamos a estar corrigiendo. Ahora, chicos, lo que les mencioné, vamos a dar la prueba. Vamos a hacer lo más real posible, así como ustedes hacen en los simuladores. Por favor, enciendan sus cámaras, apaguen sus micrófonos para dar la prueba. A ver, enciendan sus cámaras y apaguen sus micrófonos para dar la prueba. Pero antes de dar la prueba nos ha faltado una pregunta, chicos. A ver, la última pregunta, antes de dar la prueba. ¿Qué nos dice? La religiosidad popular en el Ecuador nos dice. La religiosidad popular en el Ecuador. Vamos a contestar esta última pregunta para ya dar la prueba. Veamos. Sí, si son zurdos, dan con la derecha. A ver, veamos. La última pregunta antes de dar la prueba. Religiosidad popular. La religiosidad popular en el Ecuador da cuenta de la rica diversidad cultural que forma parte de la identidad de los diversos pueblos y nacionalidades.
La celebración de él nos dice, miren, estamos hablando de fiestas. Por ejemplo, se lleva a cabo desde los primeros años coloniales y tiene orígenes europeos. Sin embargo, es resultado de un proceso de sincretismo cultural que coincide con la celebración y agradecimiento por la cosecha. Esta fiesta tradicional también permite experimentar otras expresiones de nuestra diversidad, la comida típica como los dulces tradicionales que se consumen en Azuay, huevos de faltriquera, quesadillas, suspiros, bizcochos, rosas, entre otros. A ver, aquí ya me dieron la respuesta. El literal C nos dice, estamos hablando de una fiesta. ¿Cuál es esa fiesta? Es el Corpus Christi. El Corpus Christi, ¿por qué? Porque Corpus Christi, no se olviden de eso, que tiene, que significa cuerpo de Cristo, tiene origen europeo, no pertenece a nosotros, sin embargo lo aceptamos los mestizos. Entonces hace referencia al Corpus Christi. El Corpus Christi coincide con la celebración del Inti Raymi, que es la celebración por la cosecha que pertenece a los indígenas. Las dos fiestas se dan en el mes de junio. Por eso nos dice que coinciden. Se da en el mes de junio. Ahora sí, chicos, ustedes ya me dieron la respuesta, es el literal C. Estamos hablando de la fiesta del Corpus Christi. A pesar que ustedes mencionaban que no conocen las fiestas propias, que no salen a las fiestas, nos estaban diciendo. Ahora sí, chicos, por favor, enciendan sus cámaras. Ahora sí vamos a dar la prueba. Enciendan sus cámaras para dar la prueba. Apaguen sus micrófonos. A ver, enciendan por favor sus cámaras, que desde aquí les estoy viendo. A ver. Listo, a ver. Ahora sí, chicos, ya están con las cámaras encendidas. Por favor, revisar en el chat la prueba. Ahorita ya les paso, denme un ratito. No le he copiado el link, ya les paso ahorita. Ya saben, con la mano izquierda van a dar esta prueba. A ver, listo chicos, en el chat ustedes ya tienen el link de la prueba. Den doble clic en el link, pero como les digo, háganlo con la mano izquierda. Hoy vamos a hacer la prueba con la mano izquierda. A ver, ingresen a la prueba y empiecen a dar la prueba con la mano izquierda. Aquí nos dice qué pasa si es zurdo, entonces hace con la otra mano, con la mano derecha. Intenten realizar con la mano izquierda, por favor. Dice, pero ni el link puedo abrir con la izquierda. El link sí pueden abrir con la derecha, pues. La prueba nomás, o sea, la prueba sí con la mano izquierda. El link sí lo pueden abrir con la mano derecha. De ahí la prueba, o sea, traten de realizarlo con la mano izquierda. ¿Qué tal les está yendo con la mano izquierda? No
no pueden ingresar los datos, dice. A ver, intenten, sí pueden, a ver. Lean la pregunta, contesten, traten de contestar con la mano izquierda, no con la derecha, les estoy viendo desde aquí. Es para mejorar razonamiento.
Intenten realizar con la mano izquierda. Ya les estoy viendo que están utilizando la mano derecha. Ahora intenten realizar con la mano izquierda. Las personas que siguen acabando pueden nada más retirarse de la clase en Zoom. Hasta luego, Lice. Luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima clase, Luis. Nos vemos. Hasta la próxima clase, chicos. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lice. Hasta luego, nos vemos la otra clase. Hasta luego, Lice. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Paulette. Hasta luego, Lice. Hasta luego, chicos. Nos vemos la próxima clase.
Hasta luego, Licen. Hasta luego, chicos. Nos vemos la próxima clase. No se olviden los deberes. Responder y justificar la respuesta. Hasta luego, Licen. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Licen, que le vaya muy bien. Igualmente, nos vemos la Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Licen. Hasta la próxima clase, chicos. Ya la próxima clase les explico por qué les hice eso. Hasta luego, profe. Hasta la próxima clase, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Ramiro. Nos vemos la próxima clase, igualmente con los chicos que ya siguen terminando la prueba. Hasta luego, profe. Hasta la próxima semana, Margarita. Hasta la próxima semana, chicos. Que tengan un buena semana y igual buen fin de semana. Igualmente. Hasta la otra semana, licenciada. Hasta la otra semana, chicos. Ya vayan terminando la prueba, por favor, chicos. Tienen hasta las 4.
Hasta la otra semana, profe. Que pase bien. Esta semana, Adrián. Hasta luego, Lisen. Hasta la otra semana, Nati. Hasta la otra semana, Licen. Hasta la otra semana, yo. Hasta luego, Licen. Hasta la otra semana, Rosita. Ya vayan terminando, chicos, la prueba. Ya les queda 1 minuto. Vayan terminando, por favor, chicos, la prueba. Ya se les terminó el tiempo, chicos. Con todo les dejo 2 minutitos más. Nos vemos la próxima clase.